tardes. En esta ocasión me tocaron dos tareas importantes. La primera, explicar didácticamente el concepto unificado 034, y la segunda, evitar que la doctrina legal implícita en el concepto 034 haga que los efectos del almuerzo se noten. Entonces, la tarea que nos pusieron fue bastante grande porque cuando nosotros estudiamos doctrina legal y un poco más de servicios públicos domiciliarios, uno dice, ¿qué pensaba el legislador cuando saca la ley 140, cuando expide la ley 142? Y desde la Oficina Asesora Jurídica hemos intentado llegar exactamente al espíritu de la ley. En estos 30 minutos que me correspondieron, trataré de señalar algunos puntos o unos antecedentes importantes, porque las personas que nos acompañan, sé que muchos se harán la siguiente pregunta: ¿por qué la superintendencia expidió el concepto 034? Veníamos de un largo tiempo en el cual los prestadores se hallaban muy cómodos, y la superintendencia, digamos que en cierta medida también, porque conocíamos cómo a partir de la expedición de la sentencia de SEBU 1010 de 2008, los prestadores iniciaron todo aquel tema de la recuperación de consumos y fueron armando sus procedimientos, pero hay que tener en cuenta que el derecho evoluciona, y en esa evolución la superintendencia entendió que debía volver a estudiar el tema. Y la superintendencia, hay algo que pasa mucho cuando explicamos el 034. Cuando estamos frente a los usuarios y frente a los vocales de control, ellos nos dicen, ustedes crearon un concepto para los prestadores. Y cuando estamos frente a los prestadores nos dicen, ustedes crearon un concepto para los usuarios. Y cuando estamos frente, capacitando a nuestro equipo de trabajo de la superintendencia, nosotros decimos, oigan, y en todo esto, ¿cómo estamos nosotros? Entonces, hoy el reto era mirar exactamente eso, cómo estamos nosotros. Y adicional, mirar que el 034 no es exclusivo para los prestadores ni es exclusivo para los usuarios. El 034 es un conjunto de muchas cosas, y de ello de una investigación profunda que se hizo de los artículos sobre medición y defensa del usuario y de empresa. Lo primero que vale la pena resaltar es que el artículo 034 se hizo para determinar el consumo irregular que no pudo ser evidenciado. En palabras del 034, consumo irregular que no pudo ser evidenciado. En palabras coloquiales, aquel servicio público domiciliario suministrado que no pasó por el medidor en algunas ocasiones, ¿sí? Pero casi siempre es eso. Ahora, que si se aplica el fraude o no se aplica el fraude, la superintendencia ha denominado que son consumos irregulares, para no encasillar en un solo momento. Pero esto no nos hace oídos sordos ni nos hace ciegos a que efectivamente hay problemas de fraude. En la mañana decía la señora superintendente que nuestra misión constitucional es la protección al usuario. Y sí, es cierto. Toda la superintendencia sabe que nuestra principal misión constitucional es la protección al usuario. Pero ese fue uno de los componentes que dio como resultado la creación del 034, porque como también lo expresaba ella en la mañana, nuestra protección no solamente radica en que los RAP protejan al usuario, sino que nosotros no podemos llegar y desestabilizar el equilibrio financiero de las empresas, porque si eso pasa, no podemos garantizar la existencia de un buen prestador. Entonces, si esos eran nuestros objetivos primordiales, ¿qué pasó cuando se expidió el 034? El 034 buscaba la recuperación de consumos y buscaba decirle al usuario que no es una sanción, porque normalmente el usuario llega a la superintendencia y dice, la empresa de servicios o el prestador de servicios públicos me sancionó, me incluyó en mi factura un valor superior al que yo he venido consumiendo.
pero nosotros, dentro de esa protección y dentro de esa recuperación y dentro de ese no es una sanción, teníamos que enseñarle al usuario que nosotros estamos frente y protegemos también la cultura de la legalidad. Porque nosotros con el 034, bajo ninguna circunstancia íbamos a permitir que la posición que tiene el usuario frente al prestador fuera una excusa para que ellos se adentrasen en una cultura fraudulenta. Entonces, ¿y por qué? ¿A razón de qué? Porque desde 1991, cuando nace la Constitución, lo que nos dicen a nosotros es los servicios públicos, en su generalidad, no son gratuitos. La Constitución prohibió la gratuidad de los servicios públicos y a partir de ahí nosotros entendimos que no, o sea, ni aun que la Constitución no lo hubiera mencionado, bajo ninguna circunstancia podemos pensar que la posición de, no digamos de inferioridad, pero sí de desequilibrio en la que se encuentra el usuario era óbice para que él entrara en una cultura fraudulenta. ¿Qué hizo entonces la superintendencia? Ajustar los procedimientos a la legalidad. No podíamos decirle al usuario, ya que usted considera que, o como muchos prestadores nos lo han dicho, ya que usted considera que el servicio público a veces tiene unas pequeñas deficiencias, entonces no lo pague. Pero tampoco podíamos decirle al prestador, su procedimiento está ajustado a la legalidad. Y la superintendencia lo entendió. ¿Qué pasaba antes? Entonces vámonos antes de la expedición del 034. A raíz de la sentencia SU, en los contratos de condiciones uniformes, las empresas empezaron a colocar un procedimiento. Este procedimiento permitía que el usuario interpusiera recursos mucho antes de que el valor estuviera inserto en la factura. Pero resulta que mientras llegaba la superintendencia desataba el recurso, estábamos incluyendo valores en las facturas más o menos 2 años después. Estudiando, la superintendente esta mañana hablaba de flexibilización en el trámite. Claro, cuando el 034 sale, los prestadores tienen la oportunidad de acomodar su contrato de condiciones uniformes no a lo que era un procedimiento administrativo sancionatorio rígido que debía llevarse de acuerdo al CEPAC. Entonces encontraba la anomalía, como también lo llama el 034, y a partir de ahí, de esa anomalía, había un pliego de cargos, había toda una actuación administrativa sancionatoria. Pero esa no era la naturaleza que fijó la sentencia, la SU, cuando habló de la recuperación de consumo, y que también terminamos entendiendo que no fue una figura jurisprudencial, sino que la ley perfectamente dice o habla de determinar los consumos. Lo único diferente fue que la Corte le cambia determinar por recuperar. Al entender eso, dijimos, debe haber una flexibilidad en la forma como los prestadores incluyen ese procedimiento en su contrato de condiciones uniformes. Y eso es exactamente lo que dice el 034 y ese fue el primero de los cambios. Ahora, ¿qué es lo que realmente dice el concepto? Pero tenga en cuenta que durante ese procedimiento, que no puede exceder el término del artículo 150, usted debe decirle a su usuario qué es exactamente lo que usted está haciendo para lograr determinar esos consumos. Y a eso lo llamamos debido proceso. No la superintendencia. El mismo artículo 29 constitucional señala que todas las actuaciones deben ser puestas a disposición de las personas y así lo ha desarrollado la Corte Constitucional. Y ese fue el primer cambio, sacarlos de ese régimen, digamos, mecánico, exegético de la 1437 y llevarlos a la posibilidad de que ustedes coloquen un procedimiento flexible. Pero este procedimiento no puede ser ajeno a la protección al usuario. Entonces la superintendencia, cuando conozca las resoluciones que ustedes expiden o que los prestadores expiden, es uno de los temas que va a mirar. El segundo aspecto importante que tuvo el 034
fue el paso del dolo penal al dolo civil. Porque antes nosotros debíamos esperar una sentencia ejecutoriada en la que un juez de la República nos dijera que Pepito Pérez había cometido un delito denominado defraudación de fluidos bajo la culpabilidad, no, culpa o dolo. Y si él consideraba que era culpa, no había derecho al cobro retroactivo. Si él decía que actuó con dolo, entonces había posibilidad de un cobro retroactivo. Y la superintendencia entendió que la relación prestador-usuario es una actividad económica ligada a lo que tiene que ver con un contrato. Y es un contrato, y así lo ha señalado la ley 142, al que se le adicionan normas civiles y se le adicionan normas del Código de Comercio o de todo lo que tiene que ver con lo mercantil. Y sencillamente lo que dijo la superintendencia fue: es necesario que nosotros ajustemos el tema del dolo que habla la ley 142, y entendimos que el dolo que habla la ley 142 es aquel que tiene, que en los contratos de condiciones uniformes, cuando se pacta, las partes lo hacen de buena fe, y cuando uno va en detrimento de esa buena fe, exactamente es cuando puede llegar a configurarse el dolo. Pero resulta que había algo más. Entonces, ¿qué pasaba? El hecho de que los prestadores cobraran 5 meses al pasado, decía, ¿cómo ajustamos eso si la ley 142 bajo ninguna circunstancia lo señaló? La ley 142 decía que tenían 5 meses para cobrar, y adicional de esos 5 meses para cobrar, decía que si usted encontraba dolo, usted podía cobrar retroactivamente unos valores. Y entonces, ¿cómo llegamos hasta allá? Y el artículo 146 de la ley 142 nos daba luces y nos decía que todos tenemos derecho a que nuestros consumos sean medidos, y que esa medición es el valor que yo, prestador, y nosotros entendimos que era un derecho de doble vía, era mi derecho de cobrarlo, porque bajo la figura del contrato civil, yo te presto un servicio, tú me pagas por el servicio. Pero entonces nosotros decíamos, listo, pero ¿cómo? Y esta mañana lo tocaba la doctora Ruti cuando decía, se amplió el espectro de medios probatorios, y nosotros dijimos, sí, hay muchas formas de probar que una persona con la que yo tengo una relación contractual ha fallado en su principio de buena fe. No está siendo coherente con lo que dice o con la finalidad o con los principios que sustentan el contrato. Entonces, la superintendencia entendió que los prestadores, y que no es una tarea solo de los prestadores, pero son primero ellos quienes tienen que ajustar y saber. En la mañana, cuando veíamos la escenificación, entendimos que estas redes hacen cosas que, no recuerdo quién lo dijo, uno que no roba, fue creo que la expresión, no entiende cómo lo hacen, porque no está en el imaginario de muchas personas. Pero hay personas dedicadas a eso, como hay personas dedicadas a estudiar los servicios públicos, como hay personas dedicadas a la prestación de los servicios públicos. Entonces, como hay de todo un poco, hay personas también dedicadas a trabajos no muy santos. Y si ellos pueden, la superintendencia tiene un reto grandísimo, y los prestadores también. Y es determinar cómo ese consumo efectivamente se dio, pero no se facturó. Un reto para la superinservicios, ¿por qué? Porque nosotros también debemos ir a la vanguardia de los avances tecnológicos para ayudar a combatir el fraude. ¿Por qué para los prestadores? Porque ellos no pueden tener como pretexto de
no sabemos cómo probar. Pero claro que tenemos que saber cómo probar, porque como usted pruebe, le va a demostrar a la superintendencia con una prueba útil, pertinente, y ¿qué me ayuda con la tercera que se me olvidó? Conducente, pertinente y útil. Le va a decir a la superintendencia, señores superintendencia, exactamente yo sé y lo voy a llevar al convencimiento exacto de que esta persona yo puedo cobrarle retroactivamente porque por alguna anomalía en cualquiera de las fases, bueno, de la cometida hacia adentro, hubo esta indeterminación. ¿Por qué, a pesar de que el foro es exactamente de fraude, me niego? No es que me niegue a hablar de que la persona comete un fraude, precisamente porque el 034 no solo está concebido, y como lo mencioné al principio, para temas de fraude. No está concebido solo para temas de fraude, pero sí es una de las herramientas que la superintendencia pone a disposición, no solo de los usuarios, sino de los prestadores, para que podamos ir avanzando en la forma de combatir el fraude. Es necesario, no solo para los usuarios, es necesario que los prestadores nos permitan entender a todos, porque independientemente del rol que todos ocupemos en esta silla, nosotros somos usuarios de los servicios públicos y somos usuarios de los servicios públicos domiciliarios. Entonces, cada uno debe entender dentro de su rol, primero, que no debemos dar cabida a una cultura de ilegalidad, porque estamos en el marco de un proceso de paz, esta mañana también se mencionó, y en nuestro marco de este proceso, en este marco de buscar una nueva Colombia, nosotros lo que estamos haciendo es decir cuáles son las formas también de ayudar a construir país desde esta perspectiva, en cada rol que nosotros nos movamos. Entonces, ¿cuáles fueron los tres grandes cambios del 034? Una flexibilización de procedimiento, pero apegado a reglas del debido proceso. Un paso del dolo penal al dolo civil que me permite ir más allá de un periodo de 5, 6, 10 meses, 15 meses, 2 años, pero ¿cómo? Logrando probar, que efectivamente sí se dio ese consumo. Logrando probar. Pero dentro de ese lograr probar, y quiero hacer de pronto un énfasis, esta mañana también se hablaba mucho de que necesitamos la ayuda de entes como la Fiscalía, de hecho los jueces de la República, sí, claro, pero es que a ellos también le debemos probar. A ellos también le debemos probar. La diferencia es que el 034 es netamente un procedimiento administrativo y el fraude, además de combatirlo con un procedimiento administrativo, coadyuvamos un poco ese procedimiento con el procedimiento penal o con un procedimiento penal, porque si el legislador no hubiese previsto esta situación, nunca hubiese tipificado el delito de defraudación de fluidos. Esto no se dio a partir del nacimiento de la ley 142. Esto era una conducta posiblemente reiterativa de algunos sectores o de algunas personas, y se fue haciendo grande, y se fue haciendo grande, y se fue haciendo grande. Pero nuestra tarea hoy es decir, el 034 es un equilibrio entre las partes. El 034 contribuye a la legalidad de las partes, a decirle al usuario, usted no puede hacer lo que quiere hacer, pero decirle también al prestador, usted no puede cobrarle al usuario lo que efectivamente no consumió. Ayer hablaba con el doctor Plata y le decíamos, doctor Plata, digamos que un día alguien cansado de que en Navidad todo se suba porque todo el mundo tiene bombillos, hizo un arreglo o un desarreglo a su medidor. Lo hizo en un 1 de enero. El 2 de enero
llegó el señor de la lectura con unos binoculares, como normalmente pasa de la región donde yo vengo, y llegó y vio el fraude. ¿Bajo qué fundamento legal le cobraban los prestadores al usuario 5 meses hacia atrás? Preguntas como esa permitieron la expedición del 034. Pero también teníamos el contrario. Cosas como, había una vez, y este es experiencia de la vida real que normalmente siempre la contamos cuando hablamos del 034, en una ciudad muy alegre del territorio colombiano, había un lugar de aquellos que muchas personas visitan, pero no les gusta que lo vean. La cuestión es que en este lugar, por las noches, de un momento a otro bajaban una palanca y se hacía la luz. Una vez a alguien lo corrieron de su trabajo y esta persona denunció el fraude que había en ese lugar. Era una obra y solamente el hecho de que esa persona testificara permitió una recuperación retroactiva. ¿De cuánto? Más de 2 años. Entonces sí hay las herramientas, porque cuando antes de expedirse el 034, todas esas dudas que aún persisten año y medio después de su creación, nosotros las estudiamos una a una para dar. No decimos que el 034 es lo último y que les va a ayudar a ustedes, sino no, pero es la mejor herramienta que hasta el momento tenemos, tanto para combatir el fraude como para determinar aquellos consumos irregulares por otras faltas, el medidor dañado, alguna otra anomalía o irregularidad que pudiera darse en el marco de la prestación de los servicios públicos domiciliarios. De todo lo que hemos hecho y de todo lo que hemos, digamos, evidenciado desde la expedición del 034, hay una sola pregunta que todavía retumba en los oídos de los prestadores. Y la pregunta es, ¿y cómo pruebo? ¿Cierto? En cualquier evento de los que nosotros hemos estado, siempre nos preguntan lo mismo. Pero dígame, señora superintendencia, ¿cómo pruebo? No, ya yo me cansé. No, la invitación aquí no es a cansarse. La invitación aquí es a demostrar que no solamente es tarea de la superintendencia, que no solamente es tarea de los prestadores. La invitación aquí es decirle a los prestadores, también el tema del fraude hace necesario que los procedimientos de ustedes se vuelvan más rígidos a la hora de probar.